Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La vulnerabilidad de los niños es manifiesta cada vez que sufren un ataque por parte de los adultos. Claro, es de mayor impacto cuando son abusados sexualmente y asesinados. Pero los abusos de los menores son permanentes y se producen en todas las clases sociales, pero pocas son las denuncias, sobre todo en las altas esferas. Los últimos ocurridos en el Atlántico, Cesar, Córdoba, entre otros, con víctimas fatales, debió activar campañas orientadas a salvaguardar no solo la integridad física de los menores, sino la emocional, lo cual será determinante en el futuro de su comportamiento social. Es muy penoso que los secretarios de salud estén más pendientes de ver cómo salen en la televisión y desviar millonarios recursos en supuestos estudios y no en la protección de la niñez de sus respectivos entes territoriales. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Y recuerden que estamos en la web www.lasnoticias-medio30 de telecaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. De acuerdo a cifras del DANE, el departamento de La Guajira es en el que más se ha reducido el índice de pobreza, del 64.6 al 57.4%. Muerte de niños en la costa desencadena sonadas. En el Cesar, un muerto y 2 heridos. En Sabana Larga, cuantiosas pérdidas económicas y daños materiales. En Bolívar protestan contra Electricaribe por falta de luz. Barrio El Prado de Magangué, el más afectado. Por orden judicial, nueva mesa directiva en el Consejo de Santa Marta. Y en deportes, un gavilán panameño llegó a Junior para quedarse con la titular. Muchísima atención, 2 sazonadas se registraron en las últimas horas en Codazzi, Cesar y Sabana Larga Atlántico. La turba enardecida por los recientes hechos en los que fueron hallados 2 menores de edad muertos en circunstancias violentas fue la causa de estos disturbios. La muerte de 2 niños en Atlántico y Cesar desencadenaron hechos violentos en los que se registró la muerte de una persona, 2 más heridos y daños materiales no cuantificados. En Codazzi y Cesar, el hallazgo del cadáver de una menor con posible rasgo de abuso sexual desencadenaron la acción violenta de los habitantes de esa población, quienes arremetieron contra la estación de policía de esa localidad. Entre tanto, en Sabana Larga Atlántico, la detención de un sospechoso por el hallazgo del cadáver del niño Samuel Peña, y quien también estuvo anteriormente involucrado con la muerte de una menor especial, desencadenó una sonada. Los hechos violentos se prolongaron por varias horas, concluyendo con el bloqueo de la vía Cordialidad que comunica el Atlántico con Bolívar. En el caso de Codazzi, las autoridades dieron captura al presunto autor material del crimen. Una persona, quien es hermano de crianza de los tíos de la menor, se indicó que el sujeto arrancó una letrina y arrojó allí el cadáver de la niña. Por su parte, en Sabana Larga, el abuelo del niño hallado muerto está convencido que su nieto fue sacado de la casa para asesinarlo. Como un niño de 7 años se va a ir a 8 kilómetros de aquí, del casco urbano, a ahogarse allá. Es solito, un niño, ¿qué puede un niño de 7 años saber los caminos eso? El padre del sindicado reconoció que su hijo había sido involucrado en un caso de homicidio hace meses atrás. La vez pasada fue lo mismo y ahora lo mismo, entonces la verdad es que uno no sabe. Ante estos hechos de violencia, la policía se encuentra en máxima alerta para evitar que se sigan presentando alteración del orden público. Según datos del DANE, La Guajira fue el departamento con mayor índice de reducción de pobreza en la región Caribe. Córdoba y Magdalena siguen en la lista. De acuerdo a cifras del DANE, La Guajira fue el departamento que tuvo el mayor índice de reducción de pobreza en el 2011, ya que pasó de tener una incidencia del 64.6% en el 2010 a 57.4% en el 2011, una reducción del 7.2%. Otros de los departamentos de la región Caribe con mayor reducción de pobreza fueron Córdoba y Magdalena. El dato fue revelado por el presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que este es un balance positivo y que se trabajará para mejorar estas cifras. Y cansados por el mal servicio de la energía, habitantes del barrio El Prado de Magangué bloquearon las vías en protesta a la empresa prestadora de servicio para que le restablezcan el servicio con el cual no contaban desde hace 2 días. Como una forma de protesta por las altas tarifas y el mal servicio de energía, habitantes del barrio El Prado de Magangué bloquearon la entrada principal a esta ciudad. Con la quema de llantas y troncos, los querellantes exigían a la empresa Electricaribe se le mejore el servicio. Nosotros estamos protestando por la alta tarifa que nos presta el servicio Electricaribe y hasta que no nos solucionen la problemática no pararemos con la protesta. A un costo que muchos podemos pagar y otros no pueden pagar. Los querellantes manifestaron además que muchos de ellos han perdido sus electrodomésticos por los constantes bajones de energía sin que la empresa responda por los daños. Además de las altas tarifas,
que nos están poniendo, se nos están dañando los electrodomésticos y nadie responde por ello. En Magangué, Elder Gómez Lobo, las noticias. Los Samarios tienen nueva mesa directiva del Consejo Distrital, esto en Santa Marta por acato a una orden judicial. Un fallo de tutela del Juzgado Séptimo Penal Municipal convocó a nuevas elecciones hoy en el distrito de Santa Marta para el Consejo, argumentando que se vulneró el reglamento interno de la corporación y la jurisprudencia constitucional. Fueron elegidos el liberal Ricardo Díaz Granados como nuevo presidente, Nelly Cadena y Jaime Linero, vicepresidentes del Ayuntamiento Samario. Por su parte, el anterior presidente acató el fallo. Hemos sido respetuosos del fallo de tutela y pues el señor alcalde nos citó ya extras y nosotros no, solamente impugnamos el fallo de tutela y estamos esperando la segunda instancia. No tenemos nada en contra de ningún compañero, de ninguna demanda de orden penal ni nada de eso. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y otro caso de una menor herida con arma de fuego se registró en el sector de Barranquillita, en el sur de la capital del Atlántico. La menor está siendo atendida en un centro asistencial. Mientras todo el país lamenta la muerte de la menor que perdió la vida en Medellín como consecuencia de una bala perdida, en Barranquilla una menor de 12 años se recupera en un centro asistencial tras recibir 3 tiros cuando un hombre ingresó a su casa perseguido por un sicario, quien disparó en 8 ocasiones hacia el interior de la casa. Los hechos se registraron en el sector de Barranquillita. Algunos testigos aseguran que estas personas no son del sector. La policía aún no tiene pistas del pistolero y familiares de la víctima se negaron a dar declaraciones por motivos de seguridad. Hoy el secretario de Gobierno del Distrito de Barranquilla anunció que solo se entregarán los permisos para la realización de bailes en la ciudad para toda la temporada de carnaval. La Secretaría de Gobierno Distrital informó que los bailes populares en zonas residenciales solo serán permitidos en la época de precarnavales y carnavales y que les pondrán la lupa a las solicitudes que se realicen de los 32 barrios críticos del suroccidente de la ciudad. En esto vamos a ser serios en ese sentido, en el sentido de que se le van a exigir unos requisitos especiales para que las personas puedan hacer sus bailes en zonas residenciales si es el caso, pero solamente en precarnaval y carnaval. Anteriormente en estas zonas críticas durante las verbenas se ponía en riesgo a la comunidad en tema de seguridad, por lo que se decidió sin excepción negar permisos para estos eventos después de carnavales. Donde precisamente ahí van de toda clase de jóvenes a cometer toda clase de delito. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y ante el crítico estado de salud del presidente Chávez, la oposición afirmó que es necesario realizar nuevas elecciones en ese país. Ante el desfavorable estado de salud del mandatario venezolano Hugo Chávez, la oposición insiste en llegar a una solución pronta en caso de que el presidente no vuelva al poder. Uno de los voceros de la Unión Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que es preciso saber la verdad sobre el estado de salud de Chávez y que de este no presentarse a la posesión el 10 de enero sería preciso elegir un nuevo presidente. Sin embargo, el gabinete del mandatario insistió que estos son trucos para obtener el poder de una manera miserable y que no se puede vulnerar la decisión del pueblo venezolano que votó en mayoría para elegir una vez más a Hugo Chávez. Por otro lado, el médico José Marquina sigue dando información por medio de Twitter, esta vez indicando que la situación del presidente venezolano no mejora y que es momento de tomar decisiones importantes en torno a su salud. 6:43, alarmante es la situación en la zona de Puerto Colombia, donde están situadas varias canteras ilegales que han causado gran parte de la deforestación en esa zona. La situación de las canteras en la vía Puerto Colombia es cada vez más preocupante, aunque se hagan los controles de reforestación. Con la explotación mineral ilegal no se logran las regulaciones adecuadas para detener el impacto negativo ambiental, que es irreversible. Un propósito del gobierno nacional acabar con la minería criminal, que es aquella que se está, digamos, haciendo explotación de los recursos naturales en forma irresponsable, ilegal y sin ningún tipo de, digamos, de mecanismo de control. Otra zona que ha recibido la espalda es la Ciénaga de Mallorquín. Tras las denuncias de malos manejos de desechos y escombros, todo sigue igual. Ya hicimos lo que nos tocaba, remitimos la información a la autoridad competente, que en este caso es el Distrito de Barranquilla y el DAMAT. En esos casos, pues lo que procede es hacer las medidas policivas del caso. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Nuevos golpes a las estructuras de extorsionistas asestaron en las últimas horas unidades de la Armada Nacional. En la población de San Pues fueron capturados 2 presuntos integrantes de estas bandas. En una operación coordinada entre la Armada Nacional, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación, fueron capturados en flagrancia 2 presuntos delincuentes en el municipio de San Pues, Sucre, cuando realizaban el cobro de una extorsión a un habitante de la región. La denuncia fue realizada por la afectada ante el Gola Militar de la Armada Nacional,
al ser intimidada a través de llamadas telefónicas por unos sujetos que le exigían el pago de 10 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de su familia. Los sujetos, que decían pertenecer a una banda criminal y al parecer venían atemorizando a otros habitantes del municipio, fueron capturados en el parque conocido como el Febrero Volteado, cuando realizaban el cobro de la extorsión. Estas personas fueron puestas a disposición de la unidad de reacción inmediata. Las Noticias consultó con expertos psiquiatras el porqué de estas conductas psicópatas y si cesaría al frente de unos asesinos en serie. Según el psiquiatra forense Juan Isaac Llanos, esos hechos registrados en la región Caribe relacionados con violaciones y posterior asesinato de las víctimas obedecen a conductas psicópatas de personas que no han logrado adaptarse a la sociedad pese a varios intentos. Teorías psiquiátricas indican que en el caso de la violencia con menores, estos asesinos seriales o psicópatas experimentan sensación de poder para castigar al mundo que los ha rechazado. Personas que han sido violadas, de alguna manera en alguna etapa de su vida tratan de repetir esa sintomatología, pero obviamente que para definitivamente repetir este tipo de manejos tiene que tener una marca antisocial esa persona. En su mayoría son personas cercanas a las víctimas y que conocen a la perfección los estados de vulnerabilidad a las que están sometidas sus víctimas. Están siempre escuchando de la persona que está sola, es la persona que está escuchando que la mamá va a trabajar, que el papá tuvo que viajar, y estas personas ven a estos menores, ven a estas personas indefensas, en donde ellos pueden inicialmente actuar y engañar a las personas. También hay quienes culpan a un sistema de salud débil que no logra detectar los trastornos mentales, donde millones de personas consumen antidepresivos o sustancias psicoactivas que provocan comportamientos violentos y desórdenes de personalidad, según explicó el especialista. Vamos a un nuevo corte y ya volvemos con mucho más aquí en Las Noticias.